Bienvenidos al capítulo número 3, en el que tenemos a Carlos Caicedo, ingeniero industrial, especialista en alta gerencia y especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, para hablar sobre la importancia que tiene un sistema de gestión SST para las empresas, beneficios de tenerlo, cómo se componen los equipos de trabajo, las tareas y procesos de sus programas e incluso cómo debemos reaccionar ante una pandemia y aplicar todo esto no solo en empresas, grandes, medianas, pequeñas, sino también en la familia desde el punto de vista personal. Bienvenido, Carlos, en una nueva charla con expertos para hablar hoy de temas de seguridad y salud en el trabajo. Carlos Caicedo, amigo mío, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Felipe, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí en tu canal en YouTube y en las diferentes redes. Y pues esperamos poder dar ese granito de arena a todos tus suscriptores. Sí, muchas gracias. Aquí queremos compartir información, queremos compartir experiencias de personas que están en cargos similares, o están en trabajos similares o quieren estudiar en estas áreas. Hoy particularmente te tenemos a ti, experto en seguridad y salud del trabajo y programas de salud ocupacional. Esto es un tema que hoy más que nunca toma relevancia, pero que en general debe ser siempre aplicado por pequeñas, grandes, medianas empresas en el mundo. De verdad, muchas gracias por estar acá, Carlos. Quisiera pedirte, por favor, te presentes, nos cuentes dónde estudiaste, cuáles han sido, en resumen, las experiencias laborales que has tenido hasta antes de la actual, y ahí nos detenemos para hablar ya de tu experiencia en detalle. Mi nombre es Carlos Caicedo, pues soy ingeniero industrial como profesión de pregrado, soy especialista en alta gerencia, también soy especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. He trabajado pues en diferentes sectores económicos, estando como en energía y gas, en el sector de la construcción, donde he estado yo creo que la mayor parte de la vida laboral en ese sector, aunque ahorita ya no. He estado también en el sector minero, en el sector minería de oro y minería de carbón. Y pues bueno, eso básicamente ha sido como los sectores, aparte pues en el que estamos ahora, que es como un sector de tecnología. Fabuloso. ¿En qué momento decidiste empezar a estudiar enfocado a estos temas de HSE? Bueno, dentro de las ramas de la ingeniería industrial, uno tiene lo que son 4 o 5 ramas, ¿sí? Y a uno siempre se las delimitan en las diferentes líneas de la empresa, ¿sí? Entonces está la parte de los sistemas de gestión, que uno puede mirar lo que es la parte de calidad, salud ocupacional, que era en ese entonces, y en la parte ambiental, la parte pues de las otras que van saliendo de acuerdo a los sectores económicos, pasando por la parte pues de alimentos y demás. Hay lo que es una parte logística, hay lo que también es una parte administrativa, parte financiera. La última rama es la de proyectos, ¿sí? Entonces, pues esas son como las ramas que miramos dentro de la ingeniería industrial. Agarré lo que fue esta parte más como porque fue lo que empecé a trabajar como tal, ¿sí? Entonces no es de pronto que en pregrado o estando en 10º semestre yo dije, no, vamos a hacer esto y me voy a enfocar en esta parte. No, ¿sí? Yo creo que fue más enfocado como a la parte de la práctica laboral. Carlos, entonces estudiaste de base de profesión ingeniero industrial, luego hiciste la especialización en alta gerencia y pasaste a la especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Quería preguntarte de esto. Correcto. ¿Qué otras alternativas encuentra uno? Este tema que es tan importante está habilitado por módulos, capítulos para hacer un curso técnico, una certificación. Si uno no es profesional de base, profesional en higiene o profesional en seguridad ocupacional o en seguridad en el trabajo como se conoce hoy en día, esta es la especialización, ¿sí? Que es la única, bueno, especialización y de ahí para arriba, maestría, doctorado, que es la única que actualmente te entrega lo que es una licencia en salud ocupacional.
Esa licencia de salud ocupacional es la que te otorga como esos permisos, entre comillas, para poder ejercer la profesión como tal y poder ejercer un cargo pues dentro de la organización como responsable de del sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, ¿sí? Claro, hay diplomados, hay cursos, pero pues esos no son suficientes. Dale like y suscríbete. Hablemos un poco de esa primera experiencia laboral. Yo creo que la primera era de construcción, que me acuerdo, se estaba realizando lo que eran unas plantas para el procesamiento de palma africana, del aceite de palma africana, ¿sí? Entonces ahí tuve dos oportunidades con la misma empresa. Con la misma empresa, pues a lo largo de la carrera he trabajado 3-4 veces con ella, ¿sí? La primera fue en la Gloria Cesar. Estuve ahí alrededor de 9 meses y posteriormente en Sabana de Torres, Santander, también trabajando lo que es con la misma empresa para otra planta de tratamiento de aceite de palma africana, ¿sí? Esa se llama Oro Rojo, ¿bien? Bueno, posterior a ello arranqué lo que fue ya la experiencia con la parte minera. Tuve lo que fueron dos experiencias, una mina de oro, lo que fue en Santander. De ahí salí, volví por lo menos a otra que es mina de carbón también en Santander, que es en el Carmen de Chucurí, que queda como a 5 horas de Bucaramanga. Ahí estuve lo que fueron 3-4 meses, porque ahí volví a retornar con una de las empresas de construcción, ¿sí? Con esta empresa de construcción empecé lo que fue en Yondó, que queda como a 15-20 minutos de Barranca Bermeja, en la parte del sector petrolero, ¿sí? Lo que es la parte de limpieza de las piscinas donde depositan lo que son los lodos. Entonces con ellos estuvimos hasta que explotó lo que fue la crisis del petróleo, donde bastantes proveedores, contratistas, pues les tocó retirarse, entre ellos pues donde yo estaba, ¿sí? Después de ahí, bueno, toda esa experiencia fue más básicamente en la parte de Santander. Yo estuve radicado en Bucaramanga 10 años después de salir de Cúcuta, que es donde estoy de origen. Después llegué a Bogotá en el 2015, a mitad del 2015, y llegué a otra empresa de construcción. Esa empresa de construcción pues estaba trabajando bastante con el distrito, y en ese momento empezaba a sacar proyectos propios. Debido, digamos, a proyectos propios, la empresa pues no tuvo el músculo financiero para poder continuar y estaba sacando pues de otros proyectos presupuesto pues para suplir el propio, entonces no le da tampoco para cumplir con los demás proyectos con clientes. Entonces pues fue una empresa que a medida que pasó el tiempo se empezó como a reventar económicamente, y pues antes de que eso pasara tuve la oportunidad pues de salir a mi anterior cargo, ¿sí? Que también estuve pues bastante vinculada, pues es la empresa donde tenía bastantes sectores económicos como tal, pero pues me enfoqué también en lo que fue en la parte del sector de construcciones, ¿sí? Posteriormente ahí duré lo que fue 3 años hasta octubre del año pasado. Habían construcciones pues a nivel nacional, y desde octubre del año pasado estoy en el sector donde ahorita estoy, que es como en el sector de la empresa, pues sobre todo sector tecnológico, partes tecnológicas. Bien, muy interesante esa carrera. Y se nota lo que tú dijiste, el trabajo te fue llevando por una ruta muy clara en la cual tú decidiste especializarte. Proyectos y seguridad y salud en el trabajo. Sí, correcto. Y por lo menos en la parte de seguridad, como te decía anteriormente, se hizo necesario para poder estar en los diferentes cargos tener lo que es una licencia en salud ocupacional. Y en ello fue pues en la última especialización que realicé, a pesar de que de tiempo para atrás ya tenía pues unos años también, 5 o 7 años de experiencia en el sector, pues a medida que han avanzado la parte normativa han empezado a exigir pues mayores requerimientos como tal. Entonces le dicen, no, un momentito, antes de poder ejercer, de poder ser el encargado como tal, o el representante como tal en ese sistema de gestión, tiene que tener lo que es la parte de la licencia. Pues eso me fue llevando como tal a tener que hacer sí o sí ese estudio para poder tener la licencia, o si no, pues me hubiera tenido que pues cortar en eso y pues buscar otro énfasis
ocupacional. Hablemos de ese tema en particular. ¿Qué significa HSE y cómo se engrana o en qué se diferencia con un programa de salud ocupacional? Bueno, Felipe, hay como tal, HSE, pues por sus siglas en inglés, porque esa sigla en inglés es la parte de salud, health, security, de seguridad, environment, perdón por el inglés, que significa pues medio ambiente. Es básicamente es el área encargada de la salud, de la seguridad y de la parte medioambiental dentro de las organizaciones, ¿sí? Si vamos a mirar cómo se refiere lo que es del programa de salud ocupacional, tenemos que entrar a una parte normativa, sin ahondarnos tanto, pero sí me gustaría revisar lo que es esa parte normativa como tal, que en el país apenas está empezando lo que es a crecer. Nosotros veníamos manejando el concepto de salud ocupacional, que fue como hasta el 2012, donde cambiaron ciertos conceptos, pero no fue sino hasta el 2017, cuando ya arranca otro concepto, que es del Sistema de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo. El programa de salud ocupacional nace con la resolución 1016 del 89, y si bien vemos que va hasta el 2017, son aproximadamente 28, casi 30 años, con una sola normatividad, en lo cual pues el país fue creciendo, pero muy poco en la materia, y por eso no le habían dado como esta importancia como tal que requiere. ¿Qué pasó en el 2017? Previamente en el 2015 salió lo que fue el decreto 1072, que ya estipula, la empresa no tiene que tener un programa de salud ocupacional. El programa de salud ocupacional era un documento, era papel, ¿sí? Entonces usted dice, mira, yo necesito lo que es el papel, entonces mire, este es el documento para que yo pueda realizar mis labores. Eso era lo que el gobierno anteriormente pedía, ¿sí? Pues uno empezaba lo que era leer lo que era el documento, y era papel, y en la práctica muy poco se colocaba, ¿sí? Se ejecutaba como tal. Era algo bonito, era el documento que cuando nos lo pedía algún ente gubernamental, bien sea el Ministerio de Trabajo, o bien sea, digamos, cualquiera de los encargados de acuerdo al sector económico, se sacaba, se desempolvaba, toma, ¿sí? Ese es el programa de salud ocupacional nuestro, está empastado, está anillado como tal. Pero pues a la hora de la verdad era un programa que era más de papel, más que del sentimiento, más que en la ejecución de las organizaciones como tal. ¿Qué pasó con la 1072? La 1072 se dice, no, ustedes como empresa tienen que tener lo que es un sistema de gestión, ¿sí? Y el sistema de gestión, lo que todo eso conlleva, que es que tiene que haber una planeación, tiene que ejecutar lo que planea, tiene que verificar lo que ejecuta, y tiene que hacerle un seguimiento, tienes que actuar sobre esa ejecución, qué es lo que salió mal, para volver a repetir otro vez el ciclo, otra vez planear, otra vez hacer, otra vez verificar y otra vez actuar, ¿sí? En base a eso ya pide lo que son ciertos estándares para poder trabajar en las diferentes empresas como tal, en los diferentes sectores económicos y diferentes tamaños de empresa, que de pronto más adelante lo podemos mirar también. Entonces, ¿qué te dicen? No, tú ya no tienes que tener este programa de salud ocupacional, ese libro con empastado, anillado, bien bonito, sino tiene que ser algo más en el vivir en el día a día de la organización. Tienes que tener lo que es un sistema de gestión, ¿sí? Entonces, diferencias muchas, diferencias todas, ¿sí? Desde el alcance hasta lo que internamente tiene que tener. Anteriormente a ti te pedían unas estadísticas de accidentalidad, ¿sí? Perdóname, pero eso significa que el programa de salud está dentro de un sistema de gestión. Sí, ya cambia, ya el programa sale, ¿sí? El programa sale y lo podemos por lo menos ver de que la normatividad cambia y el programa ya no es algo pequeño, sino ya va a ser algo más grande a nivel organizacional. Pero al punto de tener su propia área funcional dentro de la compañía o a desarrollarse dentro de un área ya existente. Como lo quiera la organización, ¿sí? De pronto la organización, lo que sí es que tiene que tenerlo, eso nos lo dice el decreto 1072, tienes que tener lo que es un responsable, y el responsable, pues de acuerdo a ciertas características de la organización, va a cumplir unas funciones que puede ser técnico, tecnólogo o profesional, o también depende del nivel de riesgo de la empresa, ¿sí? Si la empresa es de nivel riesgo 1 a nivel de riesgo 3, puede tener ciertos parámetros. Si es de nivel de riesgo 4 hasta nivel de riesgo 5, pues ya tiene que cumplir lo que son otras características, y si pasa de ciertos números de colaboradores o trabajadores, ya tiene que cumplir ciertas otras características. El perfil de la persona
que va a cumplir lo que es ese cargo. Momento de un like y suscríbete. Entonces, el programa anteriormente manejaba lo que eran 3 subprogramas, por eso anteriormente el programa de salud ocupacional 3 subprogramas, que era medicina preventiva, higiene industrial y seguridad industrial, ¿sí? Por eso uno escucha esas palabras, salud ocupacional, seguridad industrial, era porque eran de ese programa, pasaron a ser 3 subprogramas. Pero eso, digamos, es ahora tan pequeño a todo el sistema de gestión, que esas ya no se manejan como subprogramas, sino se manejan como actividades, ¿sí? Entonces, una de medicina preventiva, como para no alargarnos, es que tú como trabajador, antes de ingresar a la empresa, tienes que hacer un examen médico de ingreso para verificar que las condiciones que vas a realizar para trabajar con nosotros o con cualquier organización sean las óptimas y no tenga ningún inconveniente. Periódicamente tienes que hacerte lo que es un examen médico ocupacional, donde que las condiciones con las cuales entraste, yo hago lo que es el comparativo, ¿sí? Entonces yo comparo ambas. ¿Ha desmejorado? Sigue igual. Si ha desmejorado, yo tengo que hacer un programa de vigilancia epidemiológica a ver qué fue lo que pasó. Igual para el retiro, ¿sí? Entonces no es el día de mañana, no. El día de mañana me vas a demandar porque entonces yo le ocasioné sordera, pero no lo identifiqué ni le hice ningún tratamiento como algo laboral, ¿sí? La parte de higiene industrial y seguridad industrial lo manejamos pues sencillamente. La higiene industrial son todas las actividades, o es la forma, digamos, como yo siempre lo he manejado, la higiene industrial, son todas las actividades que tú realizas para evitar que una persona se enferme laboralmente en la empresa. Y el de seguridad industrial, para que la persona no se me accidente en la empresa. Y ahí pues vamos a esos 2 conceptos, ¿sí? ¿Qué es higiene industrial? Para evitar enfermedad laboral. La más típica de algún personal administrativo, que es el túnel del carpo, ¿sí? Tú no te accidentas por tener túnel del carpo, tú te enfermas por tener túnel del carpo. Y eso no te da por un día de mala digitación o de estar, digamos, como en condiciones deficientes para la tarea que estás ejecutando. Eso te da a lo largo de cierto tiempo, ¿sí? Entonces son esas actividades, ¿sí? Igual, digamos, un daño en el oído. Entonces tú un día tuviste los decibeles por encima de lo establecido sin las medidas de protección, pues no va a pasar nada, a pesar, digamos, de tener molestia, a menos de que te revientes el tímpano de una vez. Pero si tú permanentemente estás en ese ambiente, pues vas a tener una enfermedad que va a ser degenerativa y va a ser de origen laboral. En la parte del accidente de trabajo sí es algo en el acto, ¿sí? Si tú vas trabajando, te tropiezas con un cable, te caes, te fracturas o tienes algún tipo de dolor o en alguna de las extremidades o partes del cuerpo, tú ya tienes el accidente del trabajo. Es algo más tangible, en el acto, ¿sí? Uh-huh. Si tú estás trabajando con un martillo y te machucas lo que es un dedo, ¿sí? Tú ya tienes lo que es el accidente de trabajo. Es inmediato. En cambio, la enfermedad laboral se te va originando a través del tiempo. Entonces, una son las actividades de higiene industrial y la otra es la parte de seguridad industrial. Entonces, esos 3 subprogramas entran dentro de todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema es el que va a tener los 3 subprogramas. En esos 3 subprogramas se resume la sigla HSE. Sí, metiéndole lo que es la parte ambiental, ¿sí? Ok. ¿Y esa parte cómo se maneja dentro de ese sistema? Bueno, uno tiene que verificar lo que son los aspectos ambientales, ¿sí? Que son los aspectos que me golpean como tal en la industria. Entonces, por lo menos actualmente, en el sector donde estamos, nosotros vamos a tener lo que son residuos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de residuos ustedes tienen? Residuos orgánicos, residuos inorgánicos, reciclables, residuos peligrosos. Entonces nosotros manejamos por lo menos los que son baterías, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esa recolección idónea de las baterías como tal. Entonces es como ese manejo, ¿sí? De acuerdo como a la actividad que yo realizo, yo medioambientalmente cómo puedo perjudicar lo que es el entorno donde estoy trabajando o el entorno del cliente donde estoy realizando mis actividades. Ya veo, ya entiendo el recuento que nos hacías ahorita de la evolución de este tema en Colombia. Pasa de ser un programa de papel en el que se dicen algunos tips de salud ocupacional a convertirse en un sistema holístico que procura el bienestar tanto de las personas como del medio ambiente donde se realiza la operación de la compañía. Sí, bueno, ahí ya vamos a mezclar 2 partes, ¿no? Una es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, otra es la parte medioambiental,
La combinación de ambos es la parte, digamos, HCE, que pues la mayoría de empresas lo combina de esa forma. Pero son dos vertientes diferentes, digamos, que se unen en el momento, digamos, de una ejecución en cuanto a la persona o en cuanto al grupo de personas que lo está ejecutando, ¿sí? O dentro del área o el proceso que lo está ejecutando, ¿sí? Pero una vertiente, que es como la parte más fuerte, que es como la parte que apenas normativamente empieza a crecer, que es la parte de seguridad en el trabajo, y lo otro que es la parte ambiental como tal. Muy bien. ¿Por qué es importante que una empresa tenga un sistema de gestión y seguridad en el trabajo? Bueno, la respuesta simple, directa y seca, porque la ley te lo exige. ¿Sí? El decreto 1072 te lo exige como tal. ¿Sí? ¿Te lo exige si eres una pequeña empresa también? ¿Si eres una pyme? Esa pregunta es bastante interesante, ¿sí? Esa pregunta es bastante interesante. Y la respuesta corta es sí, y la respuesta larga es la que te voy a dar. Bueno, no tan larga, ¿bien? Okay. ¿Qué nos dice el decreto? Todas las empresas en Colombia tienen que tener, sí o sí, bueno, sí o sí no lo dice, pero pues como para el entendimiento debe tener lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se empezó a aplicar desde el 2017, ¿sí? ¿Con qué salida? Con la resolución 1111 de ese año nos salieron lo que fueron unos estándares. Entonces esos estándares, que son 60, nos dice que todas las empresas lo tienen que realizar. En el momento de la ejecución salió como el pico. Yo soy una empresa pequeña, yo soy una empresa mediana, mis actividades pues no son de alto riesgo, ¿sí? Mis actividades pues son estas y estas. Yo solo tengo 3, 4 trabajadores, yo cómo voy a cumplir con 60 estándares, ¿sí? El decreto 72 es la normatividad transversal de todas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De ahí que salió en el 2019, salió lo que fue la resolución 0312, que nos dijo, de acuerdo a los estándares de la 1111, que me dice que tengo que cumplir en el decreto 1072, y no voy a tocar más normatividad para no enredarnos en este tema, vamos a dividirlo en 3 clases, ¿sí? Vamos a dividirlo en las empresas de 1 a 10 trabajadores, que tengan solamente nivel de riesgo del 1 al 3. Los riesgos en Colombia son del 1 al 5, siendo el 1 un nivel básico administrativo, una persona de oficina, y siendo el nivel 5 una persona de campo en actividades de alto riesgo, bien sea trabajo en alturas, trabajo eléctricos, demás trabajos en caliente, espacios confinados y demás que puedan existir. Entonces se va dividiendo del 1 al 5. Dice, si usted es una persona del 1 a 10 trabajadores, del 1 al 3 nivel de riesgo como tal, usted solamente tiene que cumplir con 7 estándares de los 60 establecidos inicialmente, ¿sí? Si está en ese rango, usted no necesita un profesional, usted con un técnico en salud ocupacional, seguridad en el trabajo, higiene industrial, bueno, las demás ramas que te den lo que es la licencia que inicialmente te estaba comentando, puedes realizar ese sistema de gestión y lo puedes ejecutar como tal, ¿sí? Si ya tienes de 11 a 50 trabajadores con lo mismo estándar de nivel de riesgo solamente en su actividad económica del 1 al 3, ya no es un técnico, ya tiene que ser por lo menos un tecnólogo. Entonces, perdón, por lo menos, para esa primera escala, un grupo de trabajo de hasta 10 personas, o sea, una microempresa. Si te gusta esta charla, dale like al video, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales, F Poloche en LinkedIn y Mr. Poloche en Instagram. Hablemos de un restaurante, por ejemplo, que sean 10 personas. ¿Cómo le recomienda uno a ese microempresario quién de esas 10 personas sea el encargado de esas tareas? No es que sea uno de los 10, a menos de que tenga el perfil, ¿sí? El perfil que sea en el caso del 1 al 10 y en el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque en el tercer grupo ese nivel de riesgo se va a variar como tal, ¿sí? Y puede que incluso tenga menos de 10 trabajadores. Tiene que tener lo que es una persona que sea técnico en salud ocupacional por lo menos, o en las demás vertientes que te den una licencia con ese alcance, ¿sí? Entonces no es que yo agarro y yo digo, no, el barman o el mesero va a ser esa persona encargada, no. A menos de que yo le dé la competencia y le dé, por lo menos en el caso de los técnicos,
2 años de estudio pues para que sea técnico y tenga lo que es la licencia y haga lo que es el curso de 50 horas, que pues el otro requisito que se tiene, el curso de 50 horas sobre el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que lo da tanto el SENA como cualquier ARL en el país de forma virtual. Entonces no es que yo lo agarre, no, tiene que tener una persona formada en ese tema. Entonces yo la busco en el mercado o yo la formo. ¿Sí? ¿Ese también puede ser el mismo dueño? ¿El mismo gerente que sea él el empoderado de ese tema? Si tiene el perfil, sí, no hay problema. Pero debe tener el perfil, o sea, cumplir con ese perfil. Incluso uno de esos 7 estándares es el cumplimiento del perfil de la persona responsable. Y ese cumplimiento del perfil en la práctica, ¿cómo será? Es decir, ya lo preparé, ya esa persona tiene el conocimiento, sacó el curso, pero ¿qué? ¿Hay que registrarlo en la DIAN, en la Cámara de Comercio? ¿Dónde se registra que cumplo con esto? No. Pues la forma más sencilla que estamos haciendo todas las organizaciones es con una carta firmada por el representante legal donde se le asigna lo que es la responsabilidad del manejo del sistema de gestión de seguridad en el trabajo para esa empresa. Entonces esa es como una carta de asignación. ¿Esa carta la tengo yo hasta que venga alguien del Ministerio de Salud y me la pida o dónde la tengo que radicar? No, yo la tengo en la organización, ¿sí? Y no solamente, digamos, hasta alguien del ministerio, sino, digamos, unos ARL que le hacen auditorías. O de pronto, digamos, en el caso del restaurante, si yo voy a hacer un restaurante, pero entonces yo voy a servirle lo que es a una empresa, una mediana empresa, y la empresa me pide lo que es la parte del sistema de gestión, el cumplimiento de los estándares mínimos. Entonces, yo dentro de la documentación que tengo como soporte, coloco lo que es esa carta. Si él me dice, no, usted es una empresa, páseme entonces quién es el responsable. Entonces le paso uno la hoja de vida con la licencia de salud ocupacional, con el curso de 50 horas, más la carta de asignación como responsable del sistema de gestión. Más allá de cumplir por el mero propósito de evitarse multas, se convierte en un requisito para uno ganarse negocios. Si yo como empresa voy a hacer negocio con otra empresa, esa empresa me va a pedir esta documentación. Se está hablando de algo cultural, ¿sí? O sea, por lo menos si lo miramos de empresa pequeña, de pronto todavía no. Pero si yo quiero trabajar con una empresa mediana, con una empresa grande, pues ya esta empresa sí me lo va a pedir, porque ellos ya lo tienen dentro de su ADN organizacional, ¿sí? Entonces yo ahí es donde me doy cuenta y digo como empresario, digo, no, pero ¿para qué yo lo voy a tener? Yo voy a gastar plata teniendo lo que es una persona y solo tengo 10 trabajadores. Pero en el momento que ya se me vuelve un requisito, lo que acabas de decir, yo ya no lo miro como cumplir una ley, sino ya lo miro como con una parte de generar mayor ingreso, ¿sí? De que tengo que cumplirlo. O si no, yo me quedo con mi negocio corto y le vendo a los mismos de siempre, ¿sí? Si yo quiero crecer, digamos, con una empresa que tenga un grupo más robusto de trabajo, organizacionalmente hablando, esas empresas me lo van a pedir a mí, ¿sí? A mí como el restaurante que tiene lo que son 10 personas. Okay. Bueno, para poderles dar seguimiento, yo tengo que demostrarles, mira, yo estoy cumpliendo con todo lo normativo, a mí solo me aplica de los 60 estándares, yo como soy empresa de 1 a 10 trabajadores, solamente el nivel de riesgo del 1 al 3, solamente yo requiero estos 7, lo que son estos 7 estándares, los 7 yo los cumplo lo que son al 100%, este es mi certificado de ARL, del cumplimiento como tal de los estándares, o me hago lo que es la autoevaluación, mira, está mi autoevaluación, si quieres revísame la documentación, estilo auditoría también, auditoría de un externo, y revísame lo que es toda esta documentación como tal, y yo estoy cumpliendo con lo que me marca la ley. Ok, entonces volvamos a eso que tú estabas hablando ahorita, esa escala, la escala para una pequeña, una mediana y una gran empresa. Bueno, el segundo grupo, de pronto tú le llamas de una forma, en la parte normativa pues se maneja otra, de 11 a 50 trabajadores en el mismo nivel de riesgo del 1 al 3, ya no solamente con un técnico, yo mínimo necesito tener lo que es un tecnólogo, ¿sí? Entonces ya no es esa persona de 2 años, sino si yo tengo 11 y de ahí hacia los 50 ya necesito que sea un tecnólogo por lo menos, de ahí hacia arriba es viable, de ahí hacia abajo no. 2 años de experiencia en el cargo.
o con No. un programa a cargo. Y esto no es como tan importante, pero pues obviamente si yo lo voy a contratar, pues sí, no voy a traer lo que es una persona recién salida, ¿sí? Más, digamos, si son 50 trabajadores, ¿bien? Y el tercer grupo, pero es que el tercer grupo lo forman las empresas de más de 50 trabajadores, de riesgo del 1 al 5, tiene que ser por lo menos un profesional en salud ocupacional o un profesional en cualquier área con mínimo especialización en la materia, que tenga pues su licencia con su alcance como tal. Y lo interesante del asunto es que las empresas de 1 a 10 trabajadores y las empresas de 11 a 50 trabajadores que tengan riesgo del 4 al 5 también tienen que cumplir con los estándares como si fuera una empresa de más de 50 trabajadores. ¿Cuántos son los estándares? Son 60. Entonces, 7, en resumen, 7 para la empresa de 1 a 10, con nivel de riesgo hasta 3, 21 estándares en la empresa de 11 a 50 trabajadores con el mismo nivel de riesgo del 1 al 3, y las empresas de más de 50 trabajadores independiente de nivel de riesgo, y las empresas de 1 a 10 y de 11 a 50 por encima del nivel de riesgo 4, tienen que cumplir como si fuera una empresa de más de 50 trabajadores. Te hago un ejemplo: una empresa de construcción, una empresa eléctrica, tiene 7 o 8 trabajadores, tiene que cumplir como si tuviera más de 50 trabajadores igualmente. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo de los cuales están expuestos. Entonces, en esos grupos tan grandes, tú decías ahorita que depende, pero insisto con la pregunta. ¿Es necesario que la compañía tenga un área funcional con una gerencia solo para ese sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿O puede ser un equipo que le reporte al área de desarrollo organizacional, talento humano? Bueno, ya va a depender. Todas las preguntas en este tema son depende. Depende de según cómo se mire, todo depende, iría la canción. Oye, si te gusta esta charla, dale like al video, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales, F Poloche en LinkedIn y Mr. Poloche en Instagram. La estructura que tenga la empresa y la robustez que tenga como tal, ¿sí? Si yo, digamos, soy una empresa que me da para trabajar solamente con un equipo de trabajo y que lo tengo sigamos manejándolo dentro de un área de desarrollo organizacional, pues lo puedo trabajar de esa forma y es válido, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice a mí? Usted tiene que tener una persona responsable, ¿sí? Usted puede tener un grupo, pero una de esas personas es la responsable, ¿sí? Lo puede tener como una sola área, entonces la gerencia o la subgerencia o la dirección de HCE, o que esa área de trabajo esté dentro de otras, ya dentro de la organización, y que haga parte de otra área funcional dentro de la organización. Ok. Bueno, yo lo estaba viendo desde un punto de vista muy tradicional de la organización de las compañías, pero en una compañía de tecnología, ¿cómo te imaginas que pueda funcionar esto? Me explico. Los ejemplos que has nombrado ahorita suenan muy enfocados a gestiones industriales y que tienen un riesgo físico en el caso de las obras, en el caso de las minas, en el caso de la construcción. Pero en una empresa de tecnología, ¿cómo manejarías tú esta área? Bueno, nosotros, pues te lo digo a título de cómo estamos organizados actualmente, estamos bajo una dirección de la misma que mencionas, que es una de desarrollo organizacional, que esa, aparte, digamos, de la parte de SSD, maneja lo que es la parte de talento humano y maneja lo que es la parte de administración laboral, que son como las otras vertientes, ¿sí?, que manejaría este punto. ¿Cómo se debe organizar? Digo, depende del número de proyectos que una empresa tenga, ¿sí? Depende de eso como tal. Yo ahí ya miro, ¿sí? Ya tenemos lo que es una jefatura, y de esa jefatura podemos tener analistas administrativos, que son como el soporte a los diferentes proyectos. En los diferentes proyectos también tenemos lo que son los supervisores en campo, ¿sí? Entonces esa es como la estructura que nosotros tenemos. Aparte, digamos, del personal administrativo, tenemos pues un personal, pues por cumplimiento de pasante escena, pues también tenemos lo que es un pasante como tal, que son otros brazos para nosotros. Entonces depende también de la robustez de la empresa. Como te dije anteriormente,
todas las preguntas van a ser depende, ¿sí? Depende de cómo lo mire la organización, depende de la importancia que le dé la organización, depende de lo grande que sea y hasta dónde, digamos, quiera apuntar. Puede que el día de mañana, listo, estamos dentro de un área, pero el día de mañana la empresa puede crecer tanto que ya esa área, entre comillas, le puede quedar pequeña y ya necesita su propia área aparte, ¿sí? Entonces, esa medida como vaya creciendo la empresa y a medida, digamos, de la perspectiva que tenga la organización, ¿sí? Entonces, yo ya no tengo únicamente un jefe, tengo 2 analistas, sino es que después del jefe de HSE yo necesito tener por lo menos un coordinador. Y no solamente necesito tener 2 analistas, sino necesito tener 4 analistas. Uno que me maneje zona, digámoslo por zona centro, otra zona norte, zona oriente, zona occidente, ¿sí? Pero entonces depende de cómo vaya creciendo lo que es la organización y vayan saliendo los diferentes tipos de proyectos o actividades de acuerdo pues a la razón social, ¿sí? Ahora que va creciendo y se vuelve transversal, no solamente de cara al desarrollo de proyectos que generen ingresos, sino también a la operación misma de la compañía. Correcto. Día a día. Transversal siempre es, ¿sí? O sea, transversal la parte de seguridad y salud en el trabajo o de la parte HSE siempre es de toda la organización, ¿sí? Para cualquier trabajador, ¿sí? Más, hay digamos áreas que dependen digamos un poco más, por como mencionábamos anteriormente, digamos un área en proyectos, un área en campo, en las actividades que se tenga, pues va a tener lo que es su personal de acuerdo pues a los requerimientos que a nosotros nos dé el cliente, ¿sí? Digamos, si son clientes grandes, el cliente grande yo necesito tener una persona aquí 100% que vele por toda la normatividad HSE del proyecto que ustedes nos están ejecutando, ¿bien? Entonces tenemos lo que son los supervisores, por lo menos en cada uno de los proyectos, que es uno como el eje que mayor maneja como tal, ¿sí? Entonces los proyectos nos piden, no, yo necesito un acompañamiento porque el cliente me lo solicita, un acompañamiento lo que es 100%. ¿Para quién más también va esa transversalidad? La parte comercial. Entonces la parte comercial, al momento de hacer sus licitaciones, sus propuestas como tal, uno de las líneas siempre es la parte HSE. ¿Qué tanto cumplimiento le estamos dando? Entonces es permanentemente el estar en contacto con ellos. Mira, nos vamos a ganar en licitación, no estamos realizando lo que es esta licitación y necesitamos presentar esta documentación. Carlos, la tenemos, bueno, o el que está encargado, la tenemos, no la tenemos, que le contestamos lo que es al cliente. Entonces ahí ya diligenciamos lo que es toda esa parte. Y es transversal para el resto de la organización porque al hablar de seguridad y salud en el trabajo, es hablar de cada uno de los que hacen parte de la organización, de cada uno de los trabajadores o colaboradores que hacen parte de una organización, ¿sí? Y mejorar, digamos, por el tanto físico, mental y social de cada uno de ellos. Carlos, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que comete una empresa en el primer grupo? De riesgo hasta 3 y hasta 10 empleados. Bueno, pues por experiencia no te lo digo porque pues siempre he estado en empresas pues mayores a 50 trabajadores, pero pues independientemente del número de trabajadores, yo diría que es el presupuesto como primera parte, el presupuesto pues para ejecutar las labores que se requieren como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las labores? Si vamos a otra terminología, prevención y promoción, ¿sí? Y que en la salud y en la seguridad de todos los trabajadores. Entonces, si vamos a lo mismo que cuando tenemos el programa de salud ocupacional, y es de que yo solamente cumplo con tener el documento, pero yo financieramente no tengo para poderle dar ejecución a eso que programé inicialmente, pues se me va a quedar en el papel todo, ¿sí? Entonces, en primera parte, yo diría la parte presupuestal, ¿sí? La parte como esa conciencia organizacional dentro de las altas gerencias, pues para generar lo que son unos recursos mínimos, pero que se necesitan recursos. Para hacer exámenes médicos ocupacionales se requieren recursos. Para hacer por lo menos exámenes periódicos se requieren recursos. Si el personal requiere dotación, requiere elementos de protección personal, se requiere lo que son los tipos de recursos como tal. Si yo necesito darles algún tipo de capacitación en estos temas, yo necesito tener el recurso, por lo menos un área para poder trabajar con ellos y la disponibilidad de que ellos me puedan asistir a atender esas charlas o esas capacitaciones. Ese es otro recurso adicional que se requiere como tal, ¿sí? Lo otro es en la programación, ¿sí?
donde uno hace, digamos, como en el planear. Entonces yo hago todo el plan de trabajo para, digamos, 2020. Pero entonces yo programo de enero a diciembre del 2020, pero si en marzo me llegó algo que se llama el COVID, por ejemplo, la programación que yo tengo se me cae al piso porque yo no lo tenía presente, y eso es algo que me consume también recurso como tal. Entonces ya vamos en la parte de programar y de dejar, digamos, algún tipo de eventualidades que pueden pasar, ¿sí? Entonces es en esa parte que a veces yo programo y programo de más. Entonces digo, no, yo tengo que cumplir con esta normatividad, y entonces yo voy a colocar que voy a hacer charlas todas las semanas, y realmente pues eso no se puede, ¿sí? Operativamente no se puede. Entonces la persona encargada de la operación, de la parte técnica, de la parte de mantenimiento, no, Carlos, no, pico, yo no me puedo sacar la gente todas las semanas, yo te la puedo dar una vez al mes, ¿sí? Pero no me la puedo sacar toda la semana. Entonces van en esa parte a veces de programar de más de lo que se requiere. Entonces pues en la ejecución pues a lo que es la persona, o no se van a alcanzar lo que son los resultados que se tienen, ¿sí? Tener objetivos antes de irnos a ese ejemplo que estás dando porque ya suena a gran compañía, ¿qué consejos le darías a las pequeñas empresas para apoyarse? Tú estabas hablando también de ayudarse con las ARL. Sí, es importante. O sea, la ARL por lo menos da lo que es un retorno de inversión, pero al ser empresas pequeñas y al ser empresas de un nivel de riesgo bajo, pues ese retorno de la inversión va a ser algo mínimo, ¿sí? De pronto unas empresas más grandes van a tener un respaldo de tener proveedores que te hagan ciertas actividades, ¿sí? Pero en unas empresas de pronto hasta 10 trabajadores van a tener lo que es ese soporte, pero de pronto es un soporte más telefónico, ¿sí? Entonces te van a dar lo que es unas ideas para empezar a implementar. Pero esa es la forma como, bueno, entre comillas, de exprimir todo lo que la empresa paga en ARL para que le dé cierto retorno. Entonces son actividades que te digan a la ARL, bueno, mira, yo soy esta pequeña, este es mi sector económico, ¿yo qué hago? Yo tengo un presupuesto demasiado limitado, ¿yo qué puedo hacer con ese presupuesto? ¿O qué es lo que tengo que hacer por lo menos para cumplir con lo de ley? ¿Qué es lo que uno mínimamente tendría que hacer? Cumplir con lo de ley, ¿sí? Entonces yo me soporto con las ARL, me puedo soportar también lo que son como con las EPS, ¿sí? De pronto con la EPS mayor, tener algún tipo de actividad en beneficio en la parte de salud de los trabajadores. Yo también tengo lo que es una caja de compensación, ¿sí? Entonces la caja de compensación, bueno, ¿qué me puede dar de pronto no económicamente, no de pronto en tipos de premios, de algo físico, pero sí de pronto en un acompañamiento así de telefónico? Mira, realicemos esto, realicemos lo que son este tipo de encuestas como tal, miremos lo que es la parte de clima laboral, ¿sí? Entonces se pueden realizar ciertas actividades o acompañamientos a los comités, ¿sí? Entonces por lo menos el comité de convivencia laboral realiza lo que es un acompañamiento. Entonces mira, de pronto no me alcanza el dinero como empresa pequeña para traer un especialista, para traer un psicólogo de que me hable la parte laboral, pero sí de pronto esa EPS, bueno, más que la EPS, de pronto la caja de compensación o la misma ARL me puede dar una presentación. Mira, da esta presentación a tu comité, ¿sí? O a las personas encargadas en el comité de convivencia laboral, o estas personas que están en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que son el otro comité, ¿sí? Yo no te voy a dar una persona para que te dé una charla de qué es un accidente, cómo hacer investigación, de cómo hacer inspecciones, pero por lo menos sí te puedo dar un documento para que tú mismo los capacites, ¿sí? De pronto es buscar y es poder trabajar a los que nosotros le damos ese dinero dentro de la seguridad social, pues para que nos den algún tipo de retorno, de pronto no que sea mucho, ¿sí? Porque pues el retorno hacia nosotros es directamente proporcional a lo que nos vamos a ellos, de acuerdo a los aportes, correcto. Oye, pero ese consejo está muy bien tenerlo presente, porque si estamos hablando de ese primer rango en el que tienes una sola persona encargada y que seguramente no va a ser un profesional sino alguien técnico, pues que esa persona se apoye con 3 grandes herramientas, la EPS, la ARL y la caja de compensación, va a ser un trípode para que se sostenga ese programa en una microempresa. ¿Y cómo hacerlo escalable en una mediana y en una grande? Bueno, en una grande los aportes, bueno, también, ¿sí? Mediana y grande los aportes lo pueden soportar. Entonces, la ARL por lo menos da un retorno de inversión de un porcentaje, ¿sí?
que puede rondar entre el 30-35% de lo que nosotros le damos a ellos, ¿sí? Lo llamamos retorno a la inversión, ellos lo llaman de otra forma, ¿sí? O sea, la parte técnica no es retorno a la inversión, pero sí es como nosotros lo manejamos. Entonces, si nosotros como empresa, miramos una empresa grande, si nosotros anualmente le damos a la ARL por X número de trabajadores un aproximado de, demos números redondos, de 1.000 millones de pesos, ellos me pueden dar a mí alrededor de 300 a 350, 360, de acuerdo pues a la negociación que se da en un retorno de inversión, ¿sí? Ese retorno se ve en capacitaciones, en documentos, en brochures, cosas así. Se da en un término que miramos anteriormente, que es en actividades de promoción y prevención, ¿sí? Entonces yo promuevo la seguridad en todos mis trabajadores, yo promuevo lo que es la salud en todos los trabajadores, ¿sí? Y prevengo la aparición o minimizo la aparición de enfermedad laboral y de accidentes de trabajo. En eso, ¿sí? Solo en eso, ¿sí? Por lo menos tú a la ARL no le puedes pedir que una persona para que vaya en el Día del Amor y la Amistad y hable bonito, no, eso la ARL no te lo da, ¿sí? Entonces que yo voy a participar en un torneo deportivo y que la ARL dentro de ese retorno de la inversión, dame los uniformes, págame la inscripción, no, eso no, ¿sí? Pero si de pronto tú vas a hacer un diplomado relacionado a seguridad en el trabajo, pues como pues en el caso particular me pasó, y la ARL no, mira, yo te puedo pagar el diplomado porque hace relación a la parte de promoción y prevención y te ayuda pues al crecimiento de la organización, yo te lo puedo pagar como tal, ¿sí? Yo necesito por lo menos de que me actualicen la matriz de peligros y riesgos, ¿sí? Entonces yo digo, no, yo te doy un profesional que vaya y visite la empresa, que vaya y visite lo que son las instalaciones y realice lo que es esa revisión, ¿sí? Digo, no, yo también necesito aparte de esa matriz, la matriz legal, porque entonces yo no soy abogado y diariamente está saliendo normatividad como tal, entonces que me mire cuál es la normatividad que me aplica a mi sector económico, ¿sí? Porque yo, digamos, soy del sector económico construcción, no voy a meter una normatividad, por más que sea seguridad en el trabajo, que sea del sector alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo no voy a mirar que inocuidad de alimentos, no tiene nada que ver. Entonces ya me brinda lo que es ese profesional como tal. Y yo tengo, digamos, una gran empresa constituida lo que es una brigada de emergencias, ¿sí? Que me atienda las necesidades que tenga la organización. Entonces yo te digo, no, yo te doy un proveedor, te doy un profesional de que te capacite esa brigada de emergencia, ¿sí? En el caso anterior, en los comités, Comité de Convivencia y Copaz, yo ya te puedo dar el psicólogo para que en las cuatro charlas que se realicen anualmente dentro del Comité de Convivencia Laboral pueda intervenir físicamente o por medio, digamos, de conferencia a realizar esa capacitación a los miembros, ¿sí? Y ya puedo, digamos, llevar lo que es a una persona especialista para que me hable de accidente de trabajo, de enfermedad profesional, de enfermedad laboral, de investigación del accidente, de inspecciones como tal, y que se lo haga al COPAS, ¿bien? Entonces ya es algo como más presencial como tal, ¿bien? Y más de pronto en artículos como tal, pero que ayuden lo que es como a esa promoción y prevención, ¿sí? Entonces es como separar eso, ¿sí? ¿Qué me da la ARL? Me da todo ese retorno a la inversión, pero que tenga que ver en promoción y prevención, ¿sí? No, que es que yo tengo la fiesta de fin de año de la empresa y me hacen falta regalos para los trabajadores, venga ARL, dame regalos, no, eso no lo hace, no lo va a hacer. Bueno, entonces ya hablando de esa gran escala, ¿cómo se compone un equipo de trabajo al interior de un sistema de seguridad y salud del trabajo? Bueno, depende. Todas las preguntas van a ser depende y de pronto los oyentes y televidentes se van a decir, no, pero todo depende, sí. Todo depende de la estructura que tenga la organización y de la visión que tenga lo que es a futuro, ¿sí? Entonces, por lo menos te lo voy a hablar del caso particular actualmente. Yo tengo lo que es la jefatura del área, ¿sí? Por encima de la jefatura está la dirección, que es la dirección completamente en este caso sería de servicio nacional. Yo manejo lo que es una de las líneas, que es la parte del CCI, yo manejo lo que es la jefatura. Conmigo están dos analistas que manejan la parte administrativa, lo que es acá en Bogotá, más una pasante, que con ellos es como el grupo primario, donde miramos también todo lo que es la sede acá en Bogotá, ¿sí? En cada uno de los proyectos
De acuerdo pues a las exigencias de los clientes, tenemos lo que es un supervisor HCE. Ellos son como los ojos nuestros, las manos nuestras en todos los proyectos que va a ejecutar la empresa. Entonces volvemos, digamos, a lo de antes. En proyectos está el supervisor. Se requiere, digamos, algún tipo de licitación, necesitamos esta documentación, entonces tanto la jefatura como los analistas realizan lo que es ese levantamiento de documentación que se requiere. Se requiere algo dentro de las instalaciones propias acá en Bogotá, está la jefatura, están los analistas los que realizan esa actividad, lo que es ese acompañamiento. A medida que vaya creciendo la empresa, pues puede ir creciendo lo que es el área, ¿sí? Entonces ya no se va a requerir lo que es un jefe de HCE, sino ya se requiere lo que es un director HCE, por ejemplo, ¿sí? Y entonces la estructura tiene que ser tan robusta como la empresa lo vaya a requerir, como la empresa lo vaya a necesitar. Entonces si arranca lo que es una dirección, ya entonces la jefatura se quita, pero entonces antes de los analistas tiene que haber una coordinación y entre el coordinador y los analistas ya no, digamos, se vienen a ser los analistas, porque es que la empresa se creció tanto que tenemos a lo ancho y largo del país bastantes proyectos, y ya con 2 analistas no vamos a bastante, entonces necesitaríamos 3, 4, 5 analistas y que se repartan en las diferentes zonas del país, ¿sí? Entonces por lo menos yo un analista, como la mayoría de proyectos lo tenemos lo que son acá en Bogotá, uno lo utilizo para acá, para Bogotá, y el otro para las diferentes licitaciones que requiramos a nivel nacional. Con uno me apoyo en la parte ambiental, por eso es la parte de HCE, con uno me apoyo en la parte ambiental y con el otro me apoyo en toda la parte de emergencias, incluyendo lo que es la parte de manejo de brigadas, ¿sí? Y hay actividades por lo menos que sí entre los dos nos apalancamos. Bueno, entre los 2 analistas más la jefatura pues nos apalancamos, ¿sí? Inspecciones, investigaciones de accidente de trabajo, seguimiento a lo que son las recomendaciones médicas ocupacionales de los exámenes médicos ingresos, los exámenes médicos periódicos, gestión de indicadores de gestión para el sistema de gestión o para el área que mensualmente pues se la sube a la junta directiva de la organización, ¿sí? Entonces más o menos esa es la distribución. Y el supervisor sí solamente está en su proyecto, ¿sí? Adicionalmente, digamos, de que tenga un acompañamiento presencial y le asignamos algún acompañamiento meramente documental, que a veces hay proyectos donde solamente nos solicitan documentación. Entonces está su proyecto más el proyecto que documentalmente nos pueda apoyar y que no sea un acompañamiento, que no sea en acompañamiento. Si te gusta, es hora de darle like. Tú nombraste 3 tareas vitales en el programa. Uno es el ambiente, otro es la salud, La seguridad. y la otra seguridad. Esos 3 programas, perdón, esas 3 tareas vitales que debe tener cualquier sistema de seguridad en el trabajo, ¿se los repartes de manera especializada a cada analista o todos tienen un poco de ello? No. Con cada uno nos especializamos en unos aspectos, ¿sí? En la mayoría somos transversales, ¿sí? Dado caso, digamos, que yo tenga a uno en vacaciones, con el otro entonces no, solamente con él porque él es el que lo conoce, no, ¿sí? Entonces, con uno nos basamos lo que es en la parte ambiental y en el otro nos basamos lo que es en la parte de emergencias, ¿sí? Pero somos transversales en el resto de temas, y en el resto de temas pues tenemos que sacar pues todo adelante. Ok. Entonces, en estos equipos ya también estructurados, ¿cuáles crees tú que son los errores más comunes que se pueden presentar? Bueno, que no haya como una programación idónea y que no haya un seguimiento a las actividades, al plan de trabajo como tal que se vaya a determinar, ¿sí? El plan de trabajo uno lo programa para todo el año, porque incluso dentro de los estándares mínimos, que fue lo que miramos anteriormente, uno tiene que tener un plan de trabajo, ¿sí? El plan de trabajo lo firma uno como representante del sistema de gestión y lo firma también el representante legal de la empresa. Uno tiene que hacer lo que es seguimiento a todo lo que uno estipula. Y lo que uno estipula tiene que darle cumplimiento a la parte normativa, ¿sí? Y ahí nos devolvemos otra vez a lo que nos dice el decreto 1072, ¿sí? Entonces de pronto uno de los errores es no hacer ese seguimiento, ¿sí? O hacer de pronto el seguimiento cuando ya es demasiado tarde, cuando ya dice no, yo tengo ya auditoría o ya tengo visita del ministerio como tal, y entonces ahí es cuando yo le hago seguimiento y ahí es cuando yo me doy cuenta que he dejado de hacer ciertas actividades, que he dejado de cumplir ciertos programas, que no estoy cumpliendo cabalmente con lo que nos dice la norma,
¿sí? Entonces es más esa parte como de seguimiento. También la parte de lo que es la ejecución, y por eso miramos lo que es el sistema de gestión como el ciclo de Deming o el ciclo PHBA. Uno planea, uno hace, pero uno también verifica, y de acuerdo a esa verificación uno actúa, ¿sí? Y vuelve otra vez a planear, ¿bien? Entonces, si yo solamente planeo y ejecuto, pero no verifico, estoy cometiendo pues una falla. Y de pronto ya cuando vaya a verificar porque me veo corto, entonces me digo, ay, pucha, no hice esto, no hice lo otro. Yo lo tenía programado para febrero, ya estamos en agosto y no lo he hecho, ¿sí? Entonces es más darle como ese seguimiento, esa parte integral de lo que se llama un sistema de gestión. Excelente. Y ahí aplicas diferentes indicadores de gestión para la medición de eso. Es que el mismo sistema de gestión de seguridad en el trabajo es intuitivo, ¿sí? Ahí te dice, tienes que tener los diferentes tipos de indicadores, de estructura, de proceso y de resultado. Y es que es más, te dice cuáles son cada uno, ¿sí? Entonces, por lo menos, vayamos a dar ejemplo, por lo menos de estructura. Te dice, tú tienes que tener una política interna de seguridad en el trabajo. Bueno, la mayoría de la empresa va a tener lo que es una integral, junto con calidad y medio ambiente si maneja, más la de seguridad también. Entonces, ¿la tienes o no la tienes? ¿Sí? De estructura es eso, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Cumples o no cumples? No es un resultado, ¿sí? Tienes que tener lo que es una conformación del COPAS. ¿Lo tienes conformado o no lo tienes conformado? Tienes que tener conformado un comité de convivencia laboral. ¿Lo tienes conformado o no lo tienes conformado? Tienes que tener una matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo. ¿La tienes o no la tienes? Tienes que tener una matriz legal actualizada. ¿La tienes o no la tienes? Esos son los de estructura, ¿sí? Los del proceso ya vamos lo que está cumplimiento. Los del proceso y resultado pues son muy similares porque ya van es como el cumplimiento, ¿sí? Entonces, por lo menos, los de proceso yo digo capacitaciones. Yo programé 10 capacitaciones en el año. Bueno, de las 10, ¿cuál es su meta? No, mi meta es el 80%. Bueno, ¿alcanzó la meta o no alcanzó la meta de acuerdo a lo programado inicialmente? En la anterior es de que tú tienes que tener un programa de capacitaciones. ¿Lo tienes o no lo tienes en el de estructura? En el de proceso y resultado, bueno, ya tienes el programa de capacitaciones, tienes 10 capacitaciones dentro del programa, dentro del cronograma. ¿Cumpliste con la meta o no cumpliste con la meta? ¿Sí? Y ya por lo menos al del resultado, al del resultado vamos más es como a la parte de lo que nos interesa más en el sistema de gestión, que es en la parte de minimización de accidentes de trabajo y de la parte de enfermedad laboral, junto con el de ausentismo por enfermedad común, ¿sí? Entonces se me dice, bueno, todas las medidas que usted planteó, todas las capacitaciones, todas las charlas, todos los sistemas de vigilancia epidemiológica, todas las actividades que realiza, todos los exámenes médicos que le realiza la gente, bueno, ¿en qué se vio como tal? ¿En qué va a ganar lo que es la empresa? Disminuyó accidentalidad, disminuyó lo que fue la parte de ausentismo por enfermedad común, ¿sí? Entonces eso ya nosotros vimos, tuvimos mortalidades es ya pues cuando la gente se muere, el trabajador se muere como tal, tuvimos mortalidades, no tuvimos mortalidades, el ausentismo aumentó, disminuyó, ¿cuál es la causa a raíz de ese ausentismo por enfermedad común? ¿Sí? Porque a veces la gente se incapacita, no porque realmente tenga una incapacidad, sino porque no quiere ir a la empresa, entonces busca una incapacidad como tal. Entonces eso es más como parte psicológica. Bueno, usted como empresa, ¿qué está haciendo para que eso minimice? Y de acuerdo, digamos, a 2019, ¿cómo ha mejorado al respecto? ¿Sí? Entonces es más eso, ¿sí? Entonces están los de estructura, es el cumple o no cumple, lo tiene o no lo tiene. Los de proceso, bueno, ¿qué cumplimiento le dio a lo que ya tiene programado? Si programó 10, si hizo 8, tiene un 80%, cumplió o no cumple la meta. Y los de resultado van es como al crecimiento del sistema de gestión, ¿sí? Entonces, bueno, comparemos 2 años. Entonces, el 2019 tuviste 10 accidentes, el 2020 tienes 2 accidentes, pues han mejorado como tal. ¿Cuáles son las actividades que has realizado? ¿Sí? O si yo tengo 10 en el 2019, pero ya tengo 15 en el 2020, bueno, las actividades que está realizando no están enfocadas realmente como para eliminar lo que son las causas de las accidentalidades que estamos teniendo. La gente se me está ausentando más, entonces por lo menos las actividades de salud no son las necesarias pues para que la gente no se me realice ese ausentismo por enfermedad común. Carlos, tantas cosas que hace una compañía que las demás áreas las dan por sentado sin en realidad saber todo el esfuerzo que hay. Lo digo por mí mismo, si no tenemos esta charla,
uno ve desde la barrera un equipo de desarrollo organizacional allá pegado de un computador dándole cree documentos y en reuniones, pero no se da uno cuenta de la importancia y la transversalidad que tiene este sistema. Correcto. Sí, es correcto. De ahí es por lo menos que como hablamos anteriormente, le da importancia esa medida del crecimiento organizacional que pueda tener la empresa, ¿sí? Entonces, si yo no tengo algo porque me hace falencia en la parte de seguridad sobre el trabajo, la empresa dice, no, yo no me gané este contrato porque me faltó esto, porque yo no le metí plata, entonces es donde le ve la importancia y empieza como a crecer como tal, independientemente de darle el cumplimiento de ley, ¿sí? A veces de pronto el cumplimiento de ley, que no debería ser así, el cumplimiento de ley es primario. Si tú incumples la ley, te pueden hasta cerrar el negocio, aparte pues de las multas que te pueden llegar, pero lo ven más allá de eso. Si uno dice, no, es que yo presenté esta licitación, me quedé por 1 o 2 puntos, pero es que esos 2 puntos fue por esto y esto yo no lo estoy trabajando, entonces me va a tocar trabajarlo como tal para poder empezar a ganar y para poder crecer como organización. Entonces ahí es donde se empieza a ver como la importancia, ¿sí? Hay 2 formas. Una es esa forma, de la forma de que no me gané el negocio, me faltó el centavo para el peso, o la otra es que te llegue una visita y te multen. Ahí es cuando aprenden a las malas, ¿sí? O te multan o te cierran el negocio o te cumples. Entonces hay esas 2 formas. Y está la tercera forma, que la mayoría de empresas es la que no hace, que no, yo tengo que darle cumplimiento a la ley, y si yo le doy cumplimiento a la ley, yo, pues en mi negocio yo puedo ir creciendo, porque entonces yo ya voy a licitar con empresas grandes a nivel nacional e internacional, y ellas yo sé que me van a pedir esto y esto, ¿sí? Entonces yo puedo ofrecer de la mano con la parte normativa y gano en la parte de ingresos para la empresa, ¿sí? Pero por lo general aprendemos es porque nos fue mal en una licitación, nos faltó poquito, y por ese poquito entonces sí le voy a meter a este tema, sí le voy a invertir lo que es este tema. O en el otro caso es de que me pasó algo en la empresa, me vino a visita al ministerio y me la cerró o me dio la multa. Una frase, respóndeme con una frase. Hablando de la ignorancia que es atrevida, si alguien dijera, oiga, esa gente de desarrollo organizacional, ¿qué es lo que hace? Esa gente de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que hace? Una frase es, miren lo que es todo el decreto de 72, que pues inicialmente es un poco pues complejo de entender para la persona que no está en la materia, pero que en ese reúne lo que es toda la parte normativa que debe cumplir una empresa en el país, ¿sí? Entonces ahí va a ver en los diferentes capítulos, en los diferentes artículos, todo lo que la empresa tiene que cumplir, ¿sí? Tanto de manera documental como de manera de ejecución de esa documentación. Iba a decir algo como, lo que hacemos desde esta área es garantizar que la operación se pueda hacer el día para que no se la cierren y prepararlo para que usted pueda operar y traer nuevos ingresos a la compañía. Ese es o sea, para nosotros eso sería un resultado, ¿sí? O sea, un apoyo, por lo menos lo que es en el área, desde la parte de alta gerencia, va a obtener lo que son esos resultados, ¿sí? Primero, cumplimiento de ley, que es lo base, o sea, lo mínimo que se tiene que tener, y eso va de la mano con lo otro, con traer nuevos ingresos a lo que es la empresa, porque a nivel y a medida que van pasando los años, las exigencias en este tema son mayores, ¿sí? Sobre todo, digamos, en empresas de sectores críticos, o sea, sectores por lo menos de alto riesgo, que representen por lo menos trabajos eléctricos, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura. Esos por lo menos sí van a ser a revisar lo que es toda la parte de seguridad en el trabajo de la empresa que va a trabajar con ellos o que a futuro va a trabajar con ellos, ¿sí? Entonces ese lo vemos más como un resultado, o sea, invertir en esta área, en esta línea de alguna de las áreas de la organización, eso da sus frutos. Primero, de que pueda trabajar normalmente, de que no vayan a tener entonces visitas al ministerio y ajá, no están cumpliendo, te cierran, ¿sí? O ajá, estás cumpliendo a medias, pero muy por debajo, entonces mira tu multa y a la siguiente te cierran. Y entonces eso luego va con la parte de licitaciones como tal, ¿sí? O sea, un sistema robusto
te hace ganar licitaciones. Puedes que sea muy bueno en la parte técnica, ¿sí? Y que tengas 100 puntos en la parte técnica de lo que vas a realizar en esa licitación. Pero si no tienes cumplimiento en esta área, te va a bajar los puntos, y otra empresa que de pronto no sea 100 puntos en la parte técnica te va a ganar esa licitación y te vas a quedar sin ese cliente. Y te quedaste sin puntos. Uy, sí, esto tiene mucho trabajo. Un like es la recompensa para este contenido. Dale like y suscríbete. En época de COVID, cuando tú mencionabas ahorita cosas que salen de la nada, ¿cómo reaccionar ante una emergencia como esta? Bueno, vamos a manejarla desde la parte organizacional. Voy a dejar de lado como la parte médica, ¿sí? Vamos a mirarlo desde la parte organizacional. Esto para todos, para el país, pues fue una sorpresa a medida que uno iba viendo cómo se originó lo que fue, pues en China empezaron lo que fueron los países europeos, sobre todo el caso de Italia, que el caso de Italia es muy particular en el sentido de que fue por un partido de fútbol que fue en otro país, fueron hinchas a ese otro país, volvieron, entonces fue cuando hubo la masificación, que es sobre todo lo que es la parte del territorio de Bérgamo. Bérgamo es donde juega el Atalanta, ¿sí? Donde juega ahorita Duván Zapata y Luis Muriel. Ellos posteriormente tuvieron lo que fue un partido en Italia, por ser un estadio muy pequeño, tuvieron que ir a Milán. Milán es una ciudad muchísimo más grande de Bérgamo, y es donde empezó la masificación de todo el virus en Italia. Entonces lo trajo ¿qué? Un partido de fútbol para Italia. Para el caso de Colombia, fue pues por todos esos viajes a los países que ya empezaron a tener esos tipos de contagio. Entonces ya cuando se decidió cerrar el aeropuerto, pues ya era tarde, ¿sí? Entonces en ese momento sí prefirieron la parte económica sobre la parte de la salud. Entonces, el manejo que se le da por organización, pues a nivel de Colombia también ya está regulado. Tenemos lo que es la resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual nos dice lo que son los protocolos que tienen que tener todas las organizaciones, pues para poder tener una continuidad en el negocio, pero pues de la manera como lo vemos hoy en día, ¿sí? Como se dice, volver a la nueva normalidad, que es como la palabra que uno escucha bastante lo que suena en los noticieros. Entonces, pues básicamente ya con ese es tener lo que son todos los protocolos, que es básicamente lo que uno escucha todos los días por las noticias, lo que uno ve por los comerciales que saca la Presidencia de la República, los que saca en el caso acá de Bogotá, lo que es la alcaldía distrital, que básicamente hay que tener lo que es un distanciamiento mínimo. En empresas, ¿cómo se hace ese distanciamiento mínimo? Pues la mayoría es de trabajo en casa, personal administrativo es trabajo en casa, ¿sí? Personal, digamos, operativo, que sí o sí tienen que estar en la operación, ¿sí? Por lo menos en el caso nuestro hay áreas como el área de laboratorio, como un área de producción, como la misma área de logística, que sí o sí tienen que estar en el punto, pues para que la operación continúe. Igualmente las áreas de proyectos y los que realizan los técnicos la parte de mantenimiento, pues tienen que estar sí o sí en campo, ¿sí? Porque esa es su razón. Entonces con ellos sí es lo de la parte del conservar ese distanciamiento social, de que por lo menos sea mínimo 2 metros, de ese aprendizaje paulatino del uso permanente del tapabocas, que es un insumo que inicialmente a la persona la puede cansar. Uno lo utiliza y medio camina y te va a restringir lo que es un poco la respiración, y uno digamos como que se agita como tal, y ha sido digamos como difícil de que la persona mantenga ese elemento como algo ya cotidiano, ¿sí? Entonces uno sale a la calle y ya todo con tapabocas, pero ese elemento es complejo digamos de utilizar por lo mismo de que es nuevo para todos, ¿sí? Es nuevo digamos tener que utilizar lo que es la parte del tapabocas como tal. Lo que es el lavado de manos, un lavado de manos permanente, ¿sí? Entonces es adecuar de que tengamos cercano para que todas las personas se realicen lavado de manos. El uso pues de alcohol para lo que es toda la parte como del mobiliario o de las herramientas que van a utilizar para que el mismo trabajador realice esa limpieza como tal, y si esta herramienta la va a utilizar otra persona para que realice su propia desinfección con alcohol,
puntos de gel desinfectante, pues para que la persona, aparte del lavado de manos, también realice lo que es la parte de la desinfección en las manos. Pues es algo que fue nuevo y que lo tuvimos que aprender pues con el tiempo, ¿sí? Entonces, por lo menos eso ha sido algo que nos ha enseñado a trabajar de una manera diferente, ¿sí? De pronto nosotros, al ser una parte mixta, una parte administrativa, y pues los supervisores sí en la parte de campo, hemos tenido que trabajar pues de esa forma. Entonces, Carlos, ¿sí? Es responsabilidad de las empresas garantizar todos estos protocolos, pero también es responsabilidad de las personas aplicarlos y ayudarse. Es decir, nada ganamos con que la empresa disponga de todos estos puntos de desinfección si yo porto el tapabocas en el cuello, o si yo no voy a usar el gel cada vez que estoy tocando materiales potencialmente infectados. Sí, eso ya es cultural. Eso ya es cultural, uno lo ve en la calle también, ¿sí? ¿Qué papel juega tu área en esa cultura? Bueno, en la cultura uno va en la parte de sensibilización como tal, ¿sí? Es decir, mira, esto es nuevo para todos, así como la persona nueva en construcción fue difícil para que al principio tuviera que tener 100% el casco de seguridad y las gafas de seguridad. Ahorita es difícil pues para que también tengan el elemento de protección como es el uso del tapabocas, ¿sí? Que visualmente es lo que pues todos tenemos pues cuando tenemos algún contacto estrecho con alguna otra persona. Entonces uno va como en esa parte de sensibilización. Yo te digo, yo como empresa te doy todo, te doy los elementos, te capacito, te digo qué hacer no solamente acá en el trabajo, sino qué hacer en la casa también. Pero ya va al otro extremo. Puede que la persona o el trabajador pues es juicioso, yo veo que llega con el tapabocas, yo veo que se lava las manos, que tiene lo que es el gel, que tiene lo que es el alcohol para su desinfección de herramientas. Pero si es una persona que los viernes y los sábados se van a fiestas clandestinas, yo como empresa no puedo hacer más, ¿sí? Entonces sí es, porque va para eso, o sea, listo, yo lo que hago como organización es de que no, puede que haya gente que esté contagiada, pero tú vas a venir a mi empresa y no te vas a contagiar, o por lo menos yo voy a garantizar todo para que no pase eso, ¿sí? Pero si tú en tu vida personal, si tú de puertas para afuera, sales con amigos, pues con familiares no tan cercanos, sino más bien pues lejanos, haces fiestas como tal, pues es algo que como organización a uno se le sale las manos, y esto es el día a día, no solamente lo que es Bogotá, sino en todas las ciudades uno ve en el noticiero de que la policía allanó diferentes casas por hacer fiestas clandestinas, ¿sí? Y eso pues es un hilo para aumentar lo que es todo este tema pues del COVID como tal. Entonces eso ya va más como en la cultura. Uno ve por lo menos en estos puentes que vienen y la persona saliendo no por razones humanitarias o por las excepciones que nos dice la normatividad, sino uno los ve como con las ollas para hacer el sancocho, o los ve con las bicicletas en las parrillas. Entonces esta gente está tratando de evitar la ley, ¿sí? Entonces ya cuando yo me creo vivo y trato de saltarme la norma, por más que yo respete la norma en la organización, pues no estamos haciendo el trabajo completo, porque eso es de ambas partes. Yo como organización te doy todo, te sensibilizo, pero si tú en tus ratos libres no captas el mensaje en lo que estamos actualmente, pues no saca nada. Es una persona que se va a enfermar y a futuro va a decir, no, yo me infecté en la empresa, y la empresa pues no tiene manera de decir, no, usted se infectó, fue en una fiesta clandestina el viernes en la madrugada. ¿Cómo aplicar entonces un programa HSE en la casa y en lo personal? ¿Como organización o como yo como persona? Yo como persona, como familia. Bueno. Primero es aplicar lo que es todo lo que nos dice el gobierno, ¿sí? Entonces es los que estamos por lo menos en cuarentena, por más que nos guste o no nos guste, cumplir lo que son esas cuarentenas. Si yo voy a salir de acuerdo a las excepciones que nos dice la parte normativa, cuidarme lo que más se pueda como tal, mantener lo que es el distanciamiento social, ¿sí?
si voy, digamos, al mercado, si salgo por lo menos porque me gusta salir y voy a caminar, voy a dar lo que es una vuelta como tal, mantener lo que es todas esos elementos como tal, ¿sí? Pues es importante seguir todas las recomendaciones. O sea, yo creo que la diferencia en este mismo punto de un cumplimiento de empresa como trabajador a como ser humano, miembro de una familia, miembro de una sociedad, pues no va a variar mucho, ¿sí? Cumplamos con las normas, cumplamos con lo que está escrito, expongamos lo menos posibles, esperemos por lo menos de que pase lo que es el pico de pandemia, que nada que llegamos al pico, eso está creciendo, y si llevamos 5 meses de un crecimiento exponencial acá en el país, y por más que se realicen actividades a nivel nacional, a nivel distrital pues no ha parado como tal. Esta semana salió pues lo de la parte de la vacuna, pues estando a la cabeza la vacuna rusa como tal, pues esperamos primero que llegue al país como tal, esperemos también que empiece a bajar lo que es ese pico, que nada que llegamos a la cima. Y la única forma actualmente, a pesar de que ya llevamos 5 meses en este tema, es el autocuidado. ¿Sí? Una última pregunta sobre esto. ¿Dónde está la sinergia de hacer ese esfuerzo compañía y empresa? Me explico. Yo tengo que esperar a que sea la empresa la que me mande todo para yo protegerme en la casa. Cuando salga la vacuna va a ser la empresa la que me la tenga que pagar. Yo como persona aparte, o sea, digamos, yo tengo que buscar la manera de protegerme, ¿sí? Entonces yo busco por lo menos lo que son diferentes tapabocas, ¿sí? Yo compro lo que son tapabocas, diferentes tipos de tapabocas que tenemos. Yo busco y me protejo, porque es que yo no solamente me estoy protegiendo a mí, estoy protegiendo lo que es a mi familia también, ¿sí? La empresa obviamente tiene la responsabilidad de parte normativa de que el trabajador le da suplemento, ¿sí? Sobre todo pues para uso dentro de las instalaciones o en el traslado. Bien, bueno, yo sé que esta persona lo único que puede hacer es movilizarse en transporte público y sé que agarra así o que agarra Transmilenio, entonces no, ven, yo te doy esto para que lo uses, ¿sí? Entonces esa es, como dices, es una sinergia de ambas partes, ¿sí? O sea, yo soy consciente que me tengo que cuidar, yo tengo que tener elementos. La empresa es consciente que tiene que cuidar al trabajador, tiene que tener lo que son los elementos, tiene que tener lo que es un programa como tal para minimizar al máximo lo que es la incursión, lo que es del COVID dentro de las instalaciones, ¿sí? Entonces yo hago lo que son todos los elementos, minimizo lo que son visitantes. Bueno, ahorita pues no se pueden hacer viajes a otras ciudades, pues ese fue uno de los puntos que también se tienen que realizar. Lo que son tomas de temperatura pues por parte de los guardas de seguridad a todo personal que vaya entrando a la organización. La desinfección del calzado como tal también es importante como tal dentro de la organización. Pero la persona también se tiene que cuidar en la casa, ¿sí? Pues si yo te doy el tapabocas para que dentro de la organización esa persona es ultra 10%, pero si en tu casa realiza fiestas, tiene permanentemente 10, 20, 30 invitados como tal, va de un lado, va para otro, pues no sacamos nada como de organización, darle los mejores elementos al trabajador, si en sus ratos libres pues no se cuida, ¿sí? Esto pues es diferente por lo menos a lo que es como una enfermedad, bueno, más a un accidente de trabajo, ¿sí? Yo al trabajador lo cuido dentro de la empresa, pues no me le va a pasar nada de forma laboral, no va a tener lo que es un accidente de trabajo ni nada. Si la persona es irresponsable, listo, de pronto va en su moto y se choca, pues es irresponsable de él, ¿sí? Pero pues el tema de COVID sí ya es algo más complejo, porque si una persona por estar en esto lo trae a la empresa y está cerca, digamos, de algún otro compañero, ya lo que me va a dejar a desprender ese virus dentro de la organización, ¿sí? Como te digo, diferente al accidente, el accidente va y si él el fin de semana va y toma y maneja, pues es él, ¿sí? Pero en este caso, sí, ya que es un virus, pues ya lo va a traer lo que es a un ambiente de trabajo y ya se torna complejo. O sea, aquí sí es vital esa sinergia, empleado-empleador. Apenas salga la vacuna, cada persona debe por su cuenta hacer lo posible por obtenerla. Y la empresa, en la medida de las posibilidades, que vea que varios de sus empleados tienen mucho riesgo de contagiarse por la labor que desempeñan, también procurar
los medios para entregárselas. No sé si pagarla directamente o buscar convenios con quien les esté vendiendo para que puedan acceder rápidamente. Sí, por lo menos hay empresas que eso se van a ir realizando con algunas otras vacunas. Por lo menos vacuna de la influenza, en su momento también hay empresas que realizan este tipo de vacunación, que por ley pues no están obligados, pero la influenza es catalogado como una enfermedad común. ¿Te acuerdas el año pasado, antepasado? Tuvimos un caso cuando trabajamos los dos en la misma compañía de una muerte al interior por contagio de H1N1 y la compañía decidió de manera voluntaria vacunarnos a todos. Correcto. Ese... Sí, claro. Ya fue pues después de, ¿no? O sea, algo que pues debió tener lo que es como una muerte para poder tener esto, ¿sí? Entonces ahí yo sí me acuerdo, todos básicamente pasamos y nos aplicamos lo que es esta vacuna por eso mismo, ¿sí? Yo creo que ahorita va a llegar, apenas llegue lo que es esta vacuna, yo creo que todos debemos sí o sí, ver sea mediante aplicación particular, mediante aplicación por EPS, bien, mediante, digamos, aplicaciones que se puedan hacer por las mismas organizaciones que dicen, no, yo tengo un personal primario que sí o sí tiene que estar siempre en empresa, yo se la aplico a ellas, usted personal administrativo aplíquesela por aparte, pero entonces sí se tiene que tener lo que es ese manejo, bien, o sea, apenas digamos, trate de llegar al país independientemente si llega a finales de año, si llega lo que es el año entrante, y también independiente de lo que es del valor, debemos tener eso, porque hasta el momento es lo único que nos gana. De despedida, pues sí me gustaría mirar y es la parte de que cómo llega esta parte de seguridad en el trabajo y cómo lo tomamos, digamos, aparte del COVID, que el COVID pues lo vimos que empalma en la parte del día a día de la persona con la parte laboral, cómo la parte de seguridad en el trabajo también puede impactar lo que es en una vivienda, en una persona, digamos, de forma particular. Es algo tan sencillo como de que yo tengo un arreglo en la vivienda y ese arreglo tiene lo que es un trabajo en alturas. Yo a la persona que venga o a la empresa que venga, yo tengo que pedirle por lo menos lo que es esa seguridad social, que es uno de lo que dentro de la organización realiza, ¿sí? Nosotros vemos que cuando vamos a otra empresa, piensa como visitantes, aparte de cédula y demás, nos piden, bueno, muéstranos la planilla de seguridad social. Yo cuando ingreso a alguien a la casa también, así me hago un trabajo mínimo, ellos también tienen que tener lo que es la parte de su seguridad social. Si llega a pasar algo a esas personas, nosotros somos solidariamente responsables por ellas, porque están realizando esa actividad dentro de nuestras instalaciones o dentro de nuestros predios, ¿sí? Entonces en esa parte también vemos que aplica lo que es este tema, ¿sí? Entonces si la persona se me llega a caer, no tenga ni siquiera EPS como tal para que le hagan una atención, yo como el responsable, como el contratante de esa persona, yo soy el que tengo que asumir ese cargo como tal. Entonces es aprender eso, ¿sí? Porque por lo menos yo tengo lo que es un proveedor, un contratista, entra a mi empresa y yo le pido lo que es la parte de seguridad social. Si un externo entra a mi vivienda, a mi apartamento, a mi casa, a realizar cualquier tipo de labor, yo también tengo que pedirle eso, porque es que eso no, es que eso es empresa, yo como aparte no, como empresa también, porque yo lo estoy contratando a él, ¿sí? Para realizar lo que es algún tipo de labor. Entonces ese es como el aprendizaje como a tener también, ¿sí? O sea, cómo llevar parte de la empresa de lo que es a la casa en el día a día como tal. Bueno, yo contrato a Chucho, que es el que me hace la parte eléctrica, yo sé cómo maneja los y demás, pero no tiene, digamos, ningún certificado CONTE que es respecto a la parte eléctrica, no tiene seguridad social paga, y le llega a pasar algo, yo tengo que responder por esa persona, y dado caso que llega a morir, yo tengo que responder por la familia de esa persona, ¿sí? Aparte de toda la responsabilidad civil, penal y legal que yo vaya a tener, pues por ese percance que pueda tener ese trabajador, pues que yo contraté para hacer alguna adecuación mínima dentro de mi vivienda, ¿sí? Wow, importante ese consejo, más ahora en esta época en la que todo el personal administrativo está en casa, manda a hacer sus propios escritorios, trae gente de afuera a aplicar todos los protocolos y aplicar estos requisitos de seguridad. Sí, es como tal, sí, así como yo le pido al de afuera que no traiga su tapabocas también, no, pásame tu planilla de pago de seguridad social.
Sí, temas que ya tienen que ser parte de la cultura de los negocios en casa. Muy bueno, muy interesante, Carlos. Si alguien quisiera contactarte para pedirte consejos, llámese una compañía, una microempresa o una persona natural, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, pues ahí tú vas a colocar en la descripción del video pues lo que son las redes sociales. Ahí tenemos pues por Facebook, por LinkedIn, también pues tenemos lo que es un canal en YouTube pues un poco abandonado y pues lejos de la parte profesional, más como en la parte de hobby. Ahí me pueden contactar como tal. En todas las redes es por Carlos Caicedo 84, ahí yo creo que ya aparezco. Entonces ahí me pueden buscar, me pueden pues contactar también, igual en LinkedIn. ¿Sí? ¿Y el de YouTube? 84. El de YouTube es el correo, que sería carloscaicedo84@hotmail.com, y también por Instagram estamos como carloscaicedo84. Excelente, Carlos. Esta ha sido una charla para mí muy reveladora desde el punto de vista de un profesional que trabaja en una compañía y que se pregunta cuál es la importancia de tener un área de HSE, y también como persona, todos los otros temas que hemos hablado, muy valiosos. Yo creo que esta información va a ser muy útil, no solamente para colegas, estudiantes, sino cualquier persona que se pregunte cómo debe organizar la seguridad en su trabajo. Sí, correcto. Por lo menos esta interesante charla pues va enfocado a todo tipo de persona integrante de una organización, no solamente de pues colegas que manejan la parte de seguridad y salud en el trabajo, sino también al resto de gente, y sobre todo, pues también lo enfoco sobre todo como al representante legal o a la persona que está con su emprendimiento y lo quiere lanzar, pues de la responsabilidad que se va a meter en esos temas, ¿sí? De lo que de pronto voy a dejar de ganar en el caso de lo que miramos de las licitaciones por no tener esta constitución pues de la manera como debe ser, y también en cuanto al cumplimiento legal, ¿sí? Que es lo primero, la parte es ese cumplimiento legal como tal, ¿sí? Entonces es también enfocado a esos que a futuro quieran hacer empresas. Y bueno, yo necesito montar esto en la organización, porque yo lo debo tener, porque yo debo gestionar lo que son recursos no solamente económicos, sino recursos físicos y tecnológicos a un área como esta, que es pues transversal para toda la organización. Excelente, yo creo que de esto hay mucho por seguir descubriendo, por seguir profundizando. Tú das charlas, capacitaciones, digamos, para una universidad, una empresa. Bueno, pues lo hacemos, pues yo actualmente pues soy pues trabajador de empresa. El tiempo por lo menos no da para estar todavía por afuera. Sí la damos pues a todos los integrantes de la organización. Ahorita pues en estas épocas de pandemia pues estamos utilizando diferentes plataformas digitales para hacer llegar esos tipos de capacitación como tal. Somos abiertos, digamos, a que si se requiere realizar algún tipo de capacitación, cualquier tema involucrado en la parte de seguridad en el trabajo, parte medioambiental, pues aquí estaríamos pues disponibles para hacer un webinar, hacer cualquier tema como tal que puedan requerir, cualquier, digamos, pues asesoría que no generen horarios, podamos realizarlo también por esos medios. Carlos, muchísimas gracias, un placer. Vamos todos a seguir a Carlos en sus redes sociales, ya saben, Carlos Caicedo 84, para más consejos sobre seguridad y salud en el trabajo.